gracias a Dios por este nuevo programa. Este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Estamos transmitiendo desde Tubox Televisión por internet, desde Monterrey, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. Mi nombre es Alfonso Juárez, soy su servidor y amigo, y me acompaña Jonathan Lozano. Muy buenas noches, bienvenidos también, y pues aquí continuamos compartiendo la palabra del Señor. Amén. Gracias por acompañarnos y déjeme decirle que estamos muy agradecidos Amén. Con Dios porque hoy nos permite estar nuevamente aquí delante de ustedes, estimados hermanos santos, Sí. estimados cibernautas, con el único propósito de ser un vehículo para que el Señor pueda llegar hasta ustedes. Amén. Les recordamos nuestros teléfonos aquí en cabina, es el 1936-8801, aquí mismo en la ciudad de Monterrey. Si está usted en la República, en cualquier parte de la República, usted puede marcar el 0181-1936-8801. También les recordamos que tenemos nuestra página en Facebook. Usted nos puede buscar como El Maná en Tubox Televisión y ahí puede encontrar cualquiera de los programas que han sido transmitidos. También tenemos nuestra página en www.tubox.tv o puede también sintonizarnos en Twitter, @TuboxTV, o en Tubox Televisión, @gmail.com, o en YouTube, Radio Tubox 1. Damos gracias a Dios. Amén. Y vamos a iniciar como debe de ser en Claro. todas las cosas. Recuerdo aquel pasaje de Santiago que dice: iremos y traficaremos a tal lugar y ganaremos dinero. Y alguien por ahí les dice: no, primero pidámosle a Dios Así es. para que Él sea el que nos lleve. Así Así es, que claro. en ese entendido vamos a pedirle al Sí. Señor que se glorifique en este tiempo. Sí, claro que sí, hermano Alfonso. Por Vamos favor, a una oración. Vamos a orar al Señor. Sí, Señor bendito, te damos gracias en esta hora. sí, gracias. Señor Jesús, te estamos muy agradecidos que nos permites de nuevo poder estar aquí compartiendo tu rica palabra. Amén. Señor, queremos lo que tú quieres. Sí, Señor. Queremos y deseamos lo que está en tu corazón, Señor. Sí, Señor. Tú quieres ir adelante y alcanzar a más personas Así es. que aún no te tienen. Así es, Señor. Toca sus corazones y atráelos en esta noche. Así es, Señor. Señor, gracias que tú eres la palabra rica. Amén. Tú eres la palabra viviente, Señor. Amén, Señor. Y te damos de nuevo la preeminencia a ti, Señor. Así es, Señor. Tú eres digno de darte toda la preeminencia, el primer lugar. Amén, Señor. Señor Jesús, que tu nombre una vez más sea glorificado. Sí, Señor. Tú síguete expresando por medio de la palabra y liberando todas las riquezas que están en la palabra. Así es. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa sangre. Amén. Y estamos aquí reconociendo que sin ti no somos absolutamente nada, Señor. Así es. En ti queremos permanecer esta noche en este programa, en este tiempo, y compartir tu palabra y que sea de bendición para todos. Así es. Gracias, Señor Jesús, te lo agradecemos y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Amén. amén. Sí, sí, así es. No podemos hacer nada si no ponemos Amén. esto en manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de quien es el hacedor y el dador de la vida. Bien, tenemos un tema muy interesante. Así es. Lo hemos estado desarrollando a la luz de las Sagradas Escrituras. Debemos de decirle que si usted nos llama al 1936-8801, Amén. nosotros les haremos llegar hasta la puerta de su hogar el Evangelio de San Juan, versión recobro, donde usted va a encontrar ahí las notas en las cuales estamos desarrollando este tiempo, la palabra de Dios. Así es. Ahí nos la muestra claramente y la verdad es algo maravilloso.
ministerio de Living Stream Ministry, que es el que nos provee de este material. Amén. Y que también queremos que nosotros lo disfrute llevándole este Evangelio de San Juan y también algunos otros libros de regalo. Amén. Llámenos, aunque sea entre semana, a este teléfono y nosotros le haremos llegar a las puertas de su hogar algún paquetito de libros para que usted disfrute. Bien, hermano, si vamos a la palabra donde nos quedamos, terminamos el capítulo 15 y iniciamos el 16, porque es un complemento donde dice que el Señor fue perseguido y que lo mismo nos iba a pasar a nosotros. Fue un punto muy importante, muy claro, y que nos advierte que va a haber persecuciones y que también vamos a tener problemas con las religiones, porque son las que se oponen a la verdad, porque manejan sus creencias, manejan sus dogmas, mas no manejan la verdad. Para poder entrar y perfilarnos y darle seguimiento a la palabra, le voy a suplicar a mi hermano amado, amén, para que él nos haga una pequeña remembranza de lo que estuvimos en el programa pasado y darle la secuencia, la continuidad. Así y poder entrar en el capítulo 16. Tenga su Biblia, su escritura a la mano y vaya al Evangelio de San Juan, capítulo 16, y vamos a iniciar a partir del versículo número 5, donde vamos a hablar de la obra del Espíritu. Así que tiene su consumación en la mezcla de su divinidad con la humanidad. Y veremos el punto donde el Hijo se va para que venga el Espíritu. Pero para poder hacer esa conexión, le pido a mi hermano que nos haga una pequeña rebozadita de lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo no, hermano Alfonso? Por favor. Sí, pues hemos disfrutado mucho todos estos versículos, estas porciones de la palabra del Señor. Así es. Y de nuevo le agradecemos al Señor que nos ha permitido desde el primer capítulo del Evangelio de Juan ir capítulo tras capítulo y ahorita ya haber iniciado desde la semana pasada el capítulo 16. Queremos decir que estos 3 capítulos de Juan, que es 14, 15 y 16, son cruciales de acuerdo a la revelación de la palabra del Señor, y aquí podemos ver lo que está en el corazón del Señor. Esto es algo bien importante, hermano Alfonso, porque el Señor nos muestra por medio de su palabra que Él tiene un deseo. Por supuesto que Él viene a llenar la necesidad de nosotros, los seres humanos, y Él desea que no solamente seamos criaturas de Él, sino que vengamos a ser hijos de Él. Amén. Al recibirle, al creer en Él. Y precisamente en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 vimos esto, que es algo tan sencillo pero tan crucial y muchas veces tan descuidado, que el creer en el Señor equivale a recibirlo. Así es. El que cree en Él es porque lo ha recibido, y el que lo ha recibido, dice Juan 1, ha llegado a ser, ahora tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hijo de Dios porque ahora poseemos su vida y también su naturaleza divina. Amén. Entonces, los que hemos creído en el Señor, antes éramos solamente criaturas y Dios era solamente nuestro creador. Así es. Pero bendito sea el Señor por su amor, por su misericordia, que un día, cada uno en diferentes tiempos y circunstancias, pero el mismo Cristo, como esta vida maravillosa, nos alcanzó. Aleluya. Creímos en Él, le abrimos nuestro corazón, lo recibimos, y entonces a partir de ahí Él vino a darnos esta vida nueva. Amén. Volvimos a nacer, fuimos regenerados, y aquí estamos todavía adelante con tantas cosas que el Señor todavía nos quiere en un proceso de transformación. Así es. Entonces decimos todo esto para ver y volvemos a apreciar este evangelio tan precioso, y claro que los demás también son preciosos. Después habrá su tiempo para también
compartirlos, Que pero Dios lo permita. claro que sí, pero en esta ocasión en Juan decíamos que el Señor nos está mostrando lo que está en su corazón. Entonces es una bendición ahora tener al Señor y que Él nos llene y pueda darnos una vida nueva. Así Pero es. también, así como nosotros tenemos deseos, tenemos propósitos, nos gustan algunas cosas, pues el Señor tiene un deseo, Así es. el Señor tiene un interés. Y precisamente a la luz de la palabra, y especialmente estos 3 capítulos, 14 y 15, 16, vemos que la intención del Señor es incrementarse, es edificar una morada mutua. ¿Por qué una morada mutua? Pues porque ahora el Señor ha venido a vivir dentro de nosotros y ahora nosotros estamos viviendo dentro de Él. Amén. Esto es lo que el Señor, todo lo que Él ha hecho es con este propósito. Así es. Entonces en estos 3 capítulos hemos visto esta morada, este morar mutuo de Dios en el hombre y el hombre en Dios. En el capítulo 14 vimos, nomás así por recordar algunos puntos importantes donde el Señor declara que Él es solamente, Él ha declarado esto, donde dice en el versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Donde dice también que Él fue a preparar moradas y nos ha quedado claro que estas moradas somos cada uno de nosotros los que hemos creído, Así es. los que hemos recibido al Señor. Así que estamos nada más de una manera muy general haciendo este recordatorio y luego llegamos al capítulo 15, Así donde es. el Señor tomando una figura, un ejemplo, nos muestra la relación de vida que hay entre Él y los que hemos creído en Él. Dice el Señor, iniciando el capítulo 15, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces en el capítulo 15, la primera sección del versículo 1 al 11, vemos la relación que hay entre la vid y los pámpanos, que son los creyentes. Así es. Donde dice el Señor que separados de Él, nada podemos hacer. Así es. Si uno no permanece en el Señor, pues uno deja de disfrutar y de participar de las riquezas que tiene el Señor. Y decíamos que no, aquí no se habla del asunto de la condenación eterna. Alguien que ha venido a ser hijo de Dios, que ha creído en Él, es salvo para siempre. Así es. Pero en la experiencia uno puede perder la comunión, El gozo, la bendición de ser uno con la vid. Entonces, nuestra experiencia lo hemos confirmado varias veces, donde separados de Él nos secamos. Así No es. hay disfrute, no hay gozo, ¿verdad? No hay la vida, aunque uno tiene al Señor. Por eso no queremos esto, queremos permanecer. Ser el organismo vivo. Amén, permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Amén. Y luego la segunda sección del capítulo 15, del versículo 12 en adelante, vemos la relación que hay entre los pámpanos, porque el Señor nos habla ahí de que nos da un mandamiento, pero no un mandamiento que está así escrito en una pared, no, un mandamiento de vida, donde nos anima a que nos amemos unos a otros. Sí. Porque ahora, al estar permaneciendo en Él, estamos también disfrutando de su amor. Así es. Y con este amor divino, no con mi amor humano limitado, sino en el amor divino, entonces nos amamos. Se lleva a cabo el amarnos unos a otros entre los pámpanos, y entonces viene el fruto. Amén. Viene el fruto, y esto también lo hemos comprobado. Así que todo esto que estamos tocando es también más que nada experiencias de los hijos del Señor. Sí. Y lo que decía muy bien mi hermano Alfonso, la tercera parte que abarca los primeros versículos
del capítulo ya 16, es donde el Señor nos advierte que así como Él fue perseguido, los que hemos creído en Él, los pámpanos, también van a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos, porque ahora ya no somos parte del mundo. Ahora hemos sido puestos en esta vid maravillosa. Amén. Para disfrutar del Señor. Entonces, vimos esta porción, estos versículos, hermano, sí, donde el Señor dice, no, les hablo esto para que no vayan a tropezar, que no nos asombremos. Venga de sorpresa. De que, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Bueno, si a la vid la persiguieron y aún la crucificaron, pues también es un principio para todos los que hemos creído en Él. Así está lo que dice el Señor en la última parte del capítulo 15 y los primeros versículos del capítulo 16. Así es. Donde, fíjense, dice, es algo en el versículo 2 del capítulo 16, dice, os expulsarán de las sinagogas y viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y decíamos la semana pasada que aún yendo a la historia nos damos cuenta de esto que ha ocurrido y que todavía en nuestros tiempos está ocurriendo en muchos lugares, donde creyendo que se le está rindiendo servicio a Dios, matan en el nombre de Dios a otras personas, algo que va y matan a aquellos más que nada que están siguiendo al Señor. Así que nosotros, al decidir seguir al Señor en este camino de la vida, pues va a venir esta persecución y va a venir también tal vez el asunto de una amenaza, ¿verdad? Sí, que nos aborrecen. Así es. Sí, y esto es muy claro. En ocasiones, no sé si le haya pasado a usted, cuando empieza uno a hablarles a las personas, ¿sí? Se ve inmediatamente las expresiones, como que si, pues es que el Señor es muy claro, dice, ¿qué relación hay entre la luz y la oscuridad? Y las tinieblas, exacto. Sí. Exacto. ¿Qué relación hay entre Dios y Belial? ¿Sí? ¿Qué relación hay con la justicia, con la injusticia? Y se percibe inmediatamente, y estas son las cosas que exacto. Dios nos pone como un plus para poder ver de las personas que, aunque no te lo expresen, tal vez por respeto, a mí me ha pasado que sí me lo han dicho. Sí. Ya, hasta aquí. Sí. ¿Sí? Entonces, esto es no que nos aborrezcan a nosotros, no que nos desprecien, sino lo están haciendo al que está dentro de nosotros. Así es. Y bueno, vamos a ir a una alabanza, y esta introducción fue el enlace con lo que continúa. Amén. Donde vamos a ver que era necesario que el Señor Jesús tenía que irse para que pudiese venir el Espíritu Santo. Gocémonos con estas alabanzas, porque a Dios le gusta la alabanza. Así y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y regresamos, no se retire, regresamos en unos segundos. Amén. Exhortó por las compasión de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nos amoldeamos
oraciones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nos amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Qué bueno que continúan con nosotros. Ahora vamos a hacer la lectura Sí. en el Evangelio de San Juan, del capítulo 16, del versículo 5 al 11. Y ahí vamos a ver en esas dos porciones, del versículo 5 al 7, el Hijo se va para que venga el Espíritu, Ujú. y en la obra del Espíritu, del 8 al 11, que es el que se encarga de convencer al mundo. Así es. Así que vamos a la escritura. Me voy a permitirle leer Sí. el 5 y ahí nos vamos sucesivamente. Claro que sí. Pero ahora, dice Juan 16:5, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Perdón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, ahora vamos a profundizar un poco Claro que sí. en esta obra de el Espíritu, donde Él tiene su consumación, ya que se hace la mezcla de la divinidad, Él dentro de nosotros. Hay mucho pasaje que corrobora y que certifica que esto es una realidad, donde, ¿o acaso vosotros ignoráis que soy el templo del Espíritu Santo? El que se une con Dios, un espíritu es con Él, viene y se mezcla con la humanidad, con nosotros. Esto es Amén. maravilloso, saber que Dios mismo está en nosotros por esa decisión que hicimos Así es. cuando en el tiempo del Señor ya nos tenía para eso. Pero vamos directamente a la escritura. Dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Bien, aquí podemos hacer referencia de que el Señor Jesús ya les había dicho que Él tenía que ir al Padre y que no lo íbamos a ver. Así es. Hubo muchos pasajes como Juan 16:10, que ahí mismo dice que va a ir y durante un tiempo no lo veríamos. En el mismo 17 y 28, entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, y porque yo voy al Padre. O sea, no lo entendían que Así Él es. tenía que irse con el Padre, tenía Amén. que ser glorificado para que pudiese venir el Espíritu Santo. Exacto. Si tiene algún comentario, amado hermano, Sí. acerca de esto. Sí, no, eso que está compartiendo hermano Alfonso es muy importante y muy crucial. Entonces aquí
nada más nuestra intención es de enfatizar este asunto de cómo el Señor todavía le faltaba, Él ya había dado el paso de la encarnación. Así Y es. Él estaba ahí con sus discípulos, entre sus discípulos. Así que Él sabía, Él lo tenía muy claro, y es lo que nos quiere infundir con esta Así es. palabra, ¿verdad? Así es. De que el Señor iba a ir a la cruz del Calvario, iba a morir, pero la muerte no lo iba a retener, iba a Así es. resucitar Amén. al Así tercer fue. día. Y después de que Él resucitó, entonces ya Él podía no solamente estar con o entre, sino ya podía venir a vivir dentro. Lo que Amén. ahorita tocaba nuestro hermano Alfonso, que es algo bien importante. Por eso aquí esto es tan importante, hablar del Espíritu. El Espíritu que hemos recibido no es, y queremos señalarlo, y también algunos grupos de una manera muy equivocada han interpretado que el Espíritu es una fuerza, es una energía como la electricidad. Eso es totalmente equivocado. Porque al hablar aquí del Espíritu estamos hablando de Dios mismo, sí. estamos hablando de Cristo mismo, pero ya con todo esto que se ha añadido, donde está su encarnación, su crucifixión, su resurrección, y entonces ahora ya este Espíritu puede venir a vivir dentro de aquel que cree en Él y lo recibe. Así es. Por eso, y aquí a la luz de la palabra en Juan 4 que vimos, donde dice el Señor, Dios es Espíritu. Amén. Y luego Pablo en 1 Corintios dice, porque ahora el Señor es el Espíritu. Así que, y también Pablo ahí en 1 Corintios 15 dice que el postrer Adán llegó a ser, este postrer Adán es Cristo, llegó a ser el Espíritu vivificante, o sea, el Espíritu que da vida. En estos versículos vemos que el Señor, al decir que Él se iba, pues iba todavía a cumplir en su plan eterno, iba a cumplir el ir a morir en la cruz para pagar por los pecados de todos nosotros y demostrar su amor, como también en Juan ya lo vimos en el capítulo 3, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Entonces el Señor fue a la cruz, y en la cruz trató con todo lo negativo, el pecado, los pecados, el mundo, el yo, el viejo hombre, Satanás. Ahí concluyó con todo eso. Así es. Y al tercer día el Señor resucitó. Aleluya. Por eso cuando lo vamos a ver más adelante en Juan capítulo 20, cuando Él ya está ahí, se aparece a sus discípulos, dijo, recibid el Espíritu, y se sopló. Amén. Y entonces entró dentro de Pedro, dentro de Juan, dentro de Jacobo, dentro de Andrés, de cada uno de sus discípulos que habían creído. Ya no solamente estaba con o entre, sino ya estaba dentro de ellos. Amén. Ahora nosotros, el hermano Alfonso y un servidor que hemos creído en Él, lo decimos conforme a la palabra. El Señor ha venido a vivir dentro de nosotros. Así es. A nuestro espíritu. Y lo Amén. puede hacer también contigo, que tal vez todavía no lo has recibido. Entonces, donde dice el Señor, me voy, pero para enviar el Consolador, era ya el Señor mismo, ¿verdad? No un tercio de Dios, sino Dios mismo con todos estos elementos que Así se es. agregaron para venir y disfrutar del Señor con todas sus riquezas y todos sus logros. Así es, amado hermano. Amén. Y él mismo les pregunta, y ustedes no me preguntan ¿a dónde vas? Uh-huh. Y en el 6 dice, la tristeza ha llenado sus corazones. El Señor es tan hermoso. Dice un pasaje ahí mismo en 16:20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros estaréis triste,
pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y eso es Amén. cierto. Parece increíble que nosotros podamos decir, gracias Señor Jesús por tu muerte. Mm. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hubiera sucedido eso, no se hubiera podido procesar. Exacto, es cierto. Para que se convirtiera, no se convirtiera, ya lo es. Sí. Para que viniera el Espíritu y pudiese entrar en todos nosotros y poder decir, como testimonio a través del Espíritu, Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre, así Gracias, es. sí. Y esto es lo que da testimonio, que el Amén. Espíritu de Dios que está en nosotros nos provoca al decir esto. Así que, ¿quién se alegra de una muerte? Yo creo que muy pocos. Sí, sí, es cierto. Pero cuando tenemos este conocimiento Así y de es. acuerdo a la pureza de la palabra, nos gozamos porque ahora el Dios triuno procesado está Amén. en nosotros. Amén. El 7 dice, pero yo Sí. os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Y esto es un testimonio fiel. Él está aquí, Amén. no solamente entre nosotros, está dentro de Amén. nosotros. Así es. Viviendo Gracias a dentro. Dios por esto. Sí. Es tiempo de ir a una alabanza. Amén. Vamos y regresamos. No se aparte que esto ahora todo es rico, todo es suculento, pero lo que viene está aún más porque Así es. ahora viene un punto crucial. Cuando el Espíritu convence al mundo de que está en pecado. Regresamos en un segundo. Gocémonos con la alabanza. Amén. Soy del Señor, oh qué inefable gozo, es la respuesta a su eterno amor.
Qué bueno que continúan aquí con nosotros. Queremos enviar, antes de continuar, unos saludos a nuestros hermanos de Campeche que han estado comunicándose. Les vamos a enviar esos libros y vamos a tratar de que les llegue más literatura. Enviamos saludos a nuestro hermano Asael, a nuestro hermano Agustín, a nuestro hermano Manuel y a todos los jóvenes que están haciendo un grupo muy fuerte de evangelismo. También queremos enviar saludos para nuestros hermanos que nos ven en Estados Unidos, a la familia Pearson. Oh, y debo de decirle como testimonio que nuestra hermana Elizabeth, aquella hermanita que vive ahí mismo en New Braunfels, ya fue sanada. Amén. Tenía un tumor, cáncer. Ya el Señor ya la sanó. Gracias, y ya Señor. trajo su bebé a este mundo. Amén. Damos gracias a Dios por esto. Enviamos saludos también para nuestros hermanos de Jalisco, del Estado de México, para Centro y Sudamérica. Y esto está delicioso y el tiempo apremia. Amén. Vamos por favor a Sí. donde el Señor a través del Espíritu Santo convence al mundo. En el versículo número 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermano, hay mucho de dónde tomar en este versículo. Por favor. Claro que sí. Esto es un punto también muy crucial y aprovechando precisamente la versión Recobro que les hemos recomendado y lo seguimos haciendo, es una Biblia de estudio de mucha ayuda para ver las riquezas en la palabra, con un buen número de notas. Así es. Que nos abren, nos explican. Y en este primer punto, fíjense, en convencerá, dice, esto también significa condenar, hacer que la gente se redarguya a sí mismo. En estos versículos vemos que la obra del Espíritu en este tiempo, porque hablando en el tiempo el Señor ya cumplió cabalmente, de una manera perfecta y completa su plan. Él murió, Él resucitó, y entonces ahora Él, siendo el Espíritu, este Espíritu compuesto, este Espíritu que ya no le falta absolutamente nada, este Espíritu que es Dios mismo, que es Cristo mismo, la obra que está haciendo es convencer al mundo, es venir a que la gente sea redarguida. Así es. Y fíjense lo que dice, que Él primeramente convence al mundo ¿de qué? De pecado. De pecado, de justicia y de juicio. Al ver estas tres palabras, podemos también aquí relacionarlas con tres personas. Oh, esto es una revelación. Es una revelación que está aquí mismo en la palabra, pero que podemos preciosa. Disfrutar y compartirles para que ustedes también compartan esta luz que estamos recibiendo. Cuando hablamos de pecado, estamos hablando de Adán. Así es. Cuando hablamos de justicia, hablamos de Cristo. Así es. Y cuando hablamos de juicio, aquí que está, pues está Satanás. Satanás es el adversario de Dios. Entonces, fíjense, nada más quiero leer una parte precisamente en la nota. Así es. Donde dice de pecado, fíjense, el pecado entró por medio de Adán. ¿Llevamos la base bíblica? Claro que sí. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra, este versículo que leyó mi hermano Alfonso en Romanos, ¿verdad? Así es 5:12. 5:12 es muy claro. Por medio de un hombre que es Adán, entró el pecado y toda la humanidad viene y venimos en ese sentido de Adán. Así que nadie manda a un niño a una escuela para pecar, porque el pecado ya es parte del ser humano. Así es. Cuando Adán Es herencia. y Eva desobedecieron al Señor, y no solamente fue la desobediencia, sino ¿de qué comieron? Comieron del árbol del conocimiento, Del bien, del bien y mal. del mal. Ahí entró el pecado.
y el pecado que hizo fue apartarse de Dios. Dios. Por eso es muy claro este versículo que nos compartió nuestro hermano Alfonso, porque dice que por esta situación todos somos pecadores. Y dice ahí mismo en Romanos 6:23, dice, no, 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos Así es. de la gloria de Dios. Y Así pudiésemos decirlo en buen mexicano, porque todos somos pecadores, estamos destituidos de la presencia de Dios. Así es. No podemos estar en la presencia de Dios porque estamos sucios. Así es. ¿Ok? Es Adelante. cierto. Entonces, nosotros lo podemos ver en la humanidad. Un niño pequeñito de 2 años, 3 años, comete algo, tira algo, y uno le dice, ¿quién fue? ¿Fuiste tú? No, yo no fui. No llevamos al niño a un entrenamiento para que empiece a mentir. Eso ya está inherente, Ya está en nosotros. en el ser humano. Sí. Por eso, fíjense, cuando hablamos del pecado, dice, el pecado entró por medio de Adán. Y luego, la justicia es el Cristo resucitado. ¡Aleluya! Y esto nos lo confirma precisamente 1 Corintios 1:30. Así es. Donde Pablo nos dice que ahora Cristo ha sido hecho justicia para nosotros, ¿verdad? Así es. Y luego el juicio está destinado para Satanás, y esto aquí mismo en el versículo 11 es lo que podemos ver. Y Satanás es el autor y es la fuente del pecado. En Adán nacimos del pecado, y la única manera, fíjense bien, la única manera de ser libres del pecado es creer en Cristo, el Hijo de Dios. Así es. La solución para este problema en todo ser humano, no importa la raza, no importa la posición social, económica, ni intelectual, la única solución es creer en Cristo, quien es el Hijo de Dios. Así es. Si creemos en Él, entonces somos salvos de este problema del pecado. Así es. En Adán todos somos pecadores, pero vino Cristo, que dice Pablo que es el postrer Adán. Así es. Así que vino la solución para el ser humano. Y aquí, hermano Alfonso, ¿verdad? La palabra es muy clara, porque no dice que la solución al ser humano, al estar en este problema del pecado, es que cumpla una serie de requisitos, Obras. que sea Ser de bueno. tal religión, que se comporte bien. No. Para ser salvos y para salir de esta situación de pecado, la única solución es creer en Cristo. Es recibir. Es suficiente. Así es. ¿Sí? Y también nos habla ahí, dice, continuando con este punto, dice, Amén. si creemos en Él, Él es justicia para nosotros y nosotros somos justificados en Él. Y tenemos la base bíblica en Romanos 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos rescata con su Amén. sacrificio, y Él nos da la justificación por creer en su Así precioso sacrificio, en su sangre, en Él, en Jesús. Así Sí, es. continuemos, Sí, hermano. y luego dice, si no nos arrepentimos del pecado que está en Adán y no creemos en Cristo, el Hijo de Dios, permaneceremos en pecado y participaremos del juicio de Satanás por la eternidad. Así que estos son los principales temas del Evangelio. El Espíritu los usa precisamente ¿para qué? Para convencer al mundo. A la luz de esta palabra podemos ver que el juicio que Dios ha preparado, Oh, Señor. lo ha preparado el lago de fuego no para el ser humano, no para el hombre, lo ha preparado para su adversario, para Satanás. Pero si alguien no quiere ser trasladado de Adán a Cristo, en otras palabras, si no cree en el Señor, si no lo recibe, entonces aquí está muy clara la palabra, y Así son es. las palabras del Señor, va a participar del juicio que ha sido
preparado para Satanás. Sí, y fíjese que la escritura no necesita que nadie la explique. Ella se explica a sí mismo. Me voy a permitir leer Juan 3, 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, habla en tiempo presente, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es una exhortación muy hermosa. Por eso habla de que el Espíritu Santo se encarga de redarguir, de convencer al mundo de pecado. Y esto es muy claro. Todos por la herencia que tenemos, por la desobediencia de Adán y de Eva, cuando el Señor les dijo, de todo pueden comer, menos de este árbol y de este otro, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando desobedeció o fue engañada Eva y comió de este fruto prohibido, entonces entró en nosotros el mal y también el bien. Así es. Pero entonces ahora nosotros hemos heredado ese mal. Pero por eso vino Cristo a morir en esa cruz, para que por la fe en Él seamos justificados. Y le pongo un ejemplo. Amén. A usted se le acusa, a mí se me acusó, a él se le acusó de algo. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando yo estaba en ese banquillo de los acusados, vino el Señor Jesús y me dijo, ¿crees en mí? Yo le dije, sí, Señor, quítate, yo voy a ponerme en ese banco. Y Él me libró de la muerte. Ahora tengo vida porque lo hemos visto en el Evangelio de San Juan. Él cambia la muerte en vida. Amén. Ahora podemos decir, tenemos esa vida. Pero la invitación en este momento es para que usted sea manso, sea sencillo, para que pueda poseer la tierra prometida que es Cristo, para que pueda ver el reino de los cielos a través de creer, de tener esta fe en Jesús. Ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo y no nosotros, porque lo que nosotros le estamos hablando es la palabra. Así es. 100% Amén. La palabra. Es Adelante, amado hermano. Sí, esto es bien importante porque quien viene a convencer y está haciendo la obra aún ahorita en este momento en ti es el Espíritu. También dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es. Entonces, hoy es el tiempo aceptable de salvación. Hoy es el momento, es la oportunidad que Dios te da para ti, para que seas trasladado de una esfera a otra esfera tan rica, de una esfera negativa a una esfera totalmente positiva. En otras palabras, de Adán, que seas trasladado de Adán, de esa situación de pecado, a Cristo, quien viene a ser nuestra justicia. Amén. Al creer en Él. ¿Y qué dijimos al principio de este programa? Que el creer en el Señor es recibirlo. Así es. Es decirle, Señor, ven a mi vida. Él no te está pidiendo que te portes bien a partir de hoy, que guardes una serie de regulaciones, que hagas ciertos ritos religiosos, que vayas no sé a dónde. No, Él lo que está esperando es que tú lo recibas, que abras tu corazón, que te arrepientas ante Él y que lo recibas como Señor, como Salvador, y entonces vas a ser salvo y no vas a participar de este juicio que ha sido preparado para el adversario de Dios. Oh, sí. Mire, déjeme decirle cómo lo expresó el apóstol San Pablo, Amén. Aquel que le fue revelada el evangelio directamente por el Señor Jesús. Dice que por gracia somos salvos. Así es. O sea, es un regalo que Dios da. Si yo a usted le estoy diciendo, yo le quiero regalar este evangelio de San Juan, usted lo único que tiene que hacer es aceptarlo. No necesita hacer nada más. Lo mismo te está diciendo Dios en esta noche. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Dice, por gracia.
pudiésemos decir, porque es un regalo mío para ti, la salvación, porque ya hice la obra redentora, no tienes que hacer nada, ya Cristo fue y Amén. padeció en esa cruz y derramó su sangre para perdón de tus pecados y para la limpieza tuya. Dice, por gracia eres salvo, y esto es por fe, Amén. y esto es un don de Dios, aún esto. O sea, el Espíritu te está diciendo, ten fe, créelo, porque es también de parte de Dios. El que tú lo creas, pues no es tuyo, es de Dios. Y si no Sí. estás convencido, tienes que preguntarle a Dios y tienes que decirle, dame esto que yo necesito. Esto que es la fe, dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. Es muy Exacto. común encontrar personas que digan, yo soy bueno, no soy asesino, no hago nada malo, no tomo, no miento. Sí. No, sigue siendo pecador, Ujú. contrario a recibir a Cristo y ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque mire, le pongo un ejemplo. Yo me voy a ir a vivir a Japón, me hago una cirugía. Yo sigo siendo hijo de mi padre. Me hago una transfusión sanguínea y me saco toda la sangre. Sigo siendo hijo de mi padre. Me hago un juicio civil para quitarme los apellidos. Sigo siendo hijo de mi padre. Así es. Esto es lo mismo. Así Es es. para la eternidad. Si usted está decidido y está convencido de que esto viene de parte de Dios y que no es por obras, dice, para que nadie se gloríe, usted debe de recibirlo. Así es. Debe de recibirlo. Amén. Porque es el Espíritu el que lo está invitando y le está dando esta luz. Así es. El Amén. Señor Jesús ya hizo todo. Amén. Lo único que tiene que hacer es invitarlo a que venga a su ser. Es un ejemplo muy sencillo. ¿Ha visto usted que se pueda combinar el agua y el aceite? Pues no. No se combina. Nosotros tenemos un espíritu, Dios nos dio un espíritu. Amén. En nuestro interior, en lo más interior de nuestro ser está el espíritu. Ahí es donde quiere ir el Espíritu de Así Dios, para que puedas empezar a tener vida. Y es como un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque un niño cuando está pequeño, tienes que darle la comida en la boca. Y este nuevo nacimiento es para que tú empieces a alimentarte de las palabras de Dios, para que puedas tener esta vida. Así es. Esta vida preciosa. Amén. Que ahora podemos decir, sabemos a dónde vamos. Así es. Y sabemos quién está en nosotros. Es cierto. Hermano, yo lo voy a invitar a Sí. que usted en esta noche haga una oración para que todas aquellas personas que nos están escuchando Sí. Y han sido convencidos por el Espíritu de Dios, hagan una invitación para que Él entre en su ser y puedan tener todos estos beneficios. Ser de la familia de Dios, Amén. ser salvos, tener vida eterna Sí. y algo que gozamos ahorita en este momento, la vida abundante. Amén. Gracias, Señor. Adelante, Sí. hermano. Como conclusión de este programa, pues vamos yo voy a hacer una oración, pero te pedimos que estas palabras las hagas tuyas delante del Señor. Estamos es. delante de este Cristo Oh, Señor maravilloso que nos ama. Jesús. Sí, Señor Jesús. Voy a orar y puedes orar en esta hora. Extiende tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Sí. Te doy gracias en esta hora. Amén. Te doy gracias porque me has convencido Oh, Señor. de que estoy en un lugar y tengo un problema grande, pero también me muestras que puedo ser salvo Gracias. de este pecado y del juicio. Así es, Señor. Quiero en esta hora recibirte en mi espíritu. Amén. Gracias que ahora eres este espíritu maravilloso. Amén. Quiero que vengas a mi vida. Amén. Quiero que me perdones por todo, Tu sangre Señor, preciosa. que tú derramaste tu sangre, que me Sí, limpies Señor. y que me perdones todas mis faltas y mis pecados. Amén. Ven a mi espíritu. Amén. Quiero que desde hoy para siempre vivas en mí. Me guíes, Señor, y me hagas una persona nueva. Amén. Quiero ser ahora hijo tuyo. Amén. Quiero ser parte de esta vida maravillosa. Amén. Y gracias, Señor, que también al recibirte me salvas del juicio
eterno. Así es. En ti ya no hay condenación, No, Señor. solamente gracias. hay justificación y salvación. Amén. Gracias que ahora eres mi justicia y a partir de hoy eres mi todo. Amén. Eres mi vida, Señor. Amén. Y quiero seguirte disfrutando como esta vida abundante. Amén. Te lo agradezco desde mi interior, Señor. Así es. Con todo mi corazón te doy gracias. Amén. En este precioso nombre que ahora vive en mí, Cristo Jesús, Amén. mi Señor. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Si usted hizo esta oración, déjeme felicitarlo porque hizo la decisión más importante de Así toda es. su vida, pues esta decisión trasciende a la eternidad. Amén. Bueno, les estamos invitando para que nos sigan acompañando todos los jueves de 8 a 9 en su programa El Maná, que estamos transmitiendo desde Monterrey a través de Tubox Televisión por Internet. Nos esperamos el próximo jueves y damos gracias a Darío y también al director de este canal, el hermano Efraín. Así Bendiciones para todos y los esperamos el próximo Amén. jueves. Saludos. Salve